¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión voy a hablar acerca de lo que es el tema de feminicidio. En este caso, bueno, lo que sería el tipo penal, cómo surgió y más que nada los elementos de este mismo. Bueno, primeramente nosotros tenemos que hablar acerca de las generalidades de este mismo tema. Pues recordemos que en este mundo actual, desde siempre la mujer ha sido víctima de violencia en todas sus formas. ¿Esto por qué? Esto debido a que nosotros vivimos en un sistema patriarcal. Por lo tanto, entonces, bueno, al haber esa violencia dentro de nuestra sociedad, surge así la necesidad de poder tipificar estos delitos contra las mujeres, más que nada por una violencia de género, por razones de género, perdón. Y así entonces, bueno, se surge la noción de crear lo que sería entonces el feminicidio, este tipo penal. Después, ok, bueno, nosotros comenzaremos hablando de, bueno, ¿de dónde surge este término? El feminicidio, este como tal, surge de lo que sería las palabras en inglés femicide, femicide, ajá, cuya traducción literaria, ok, bueno, este es feminicidio. Como tal, ok, bueno, este fue utilizado y comenzó a tomar más relevancia esto, ok, bueno, por los movimientos feministas, dándole así el significado de el asesinato a una mujer. Sin embargo, bueno, aquí nosotros nos vamos a referir a una persona en específico, o más que nada, a una feminista en específico, que ella logró darle un impacto mucho mayor a lo que sería esta palabra de feminicidio. Esta persona a la que me refiero es Diana Russell, en el cual, ok, bueno, ella logró influenciar mucho, siendo así que, bueno, lo utilizó en este sentido para testificar en el Tribunal Internacional de Crímenes contra Mujeres en Bruselas. Entonces, bueno, siendo tal caso que para 2001 ya la utilizaba como la violencia de mujeres por hombres por ser mujer. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver ya al feminicidio como 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 el último escalón de la violencia contra las mujeres, ya que como tal, como bien inicié esta exposición, primero nosotros vamos a denotar que esta violencia ya ha existido, sin embargo, bueno, o esta agresión ya ha existido, sin embargo, al ya haber una privación de la libertad, entonces nosotros ya podemos determinarlo como el último escalón de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, ¿cómo surge este tipo penal en México? Bueno, aquí yo me voy a referir a lo que sería este caso muy tradicional, Campo Algodonero, o lo que sería, bueno, el caso González y otras. Donde, bueno, aquí se va a enfrentar el Estado mexicano contra, contra este caso González, prácticamente. Entonces, bueno, siendo así que este, este conflicto, este problema inicia primordialmente o inicia más que nada allá en Ciudad Juárez, donde bueno, nosotros vamos a tener aquí a este fenómeno de las muertes de Juárez. Esto trajo como consecuencia que para el 2002 un grupo de ofendidos, entre ellos, bueno, los familiares de las mismas víctimas, entonces, bueno, estos pidieron la intervención de la Comisión Interamericana, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que entonces, bueno, esta intervenga para dar así un resultado de qué es lo que pasó con estas víctimas. Siendo tal caso así que para 2007 emitió una serie de recomendaciones para el Estado mexicano. Sin embargo, el Estado mexicano no las logró adoptar y por lo tanto entonces la comisión lo que hace es pasar este caso a lo que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que conociera así, siendo tal caso que entonces bueno, para finales de 2007, en noviembre en este caso, dicho organismo presenta una demanda contra el Estado mexicano por este asunto. Después, bueno, nosotros vamos a tener que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, condena al Estado mexicano, ya que, bueno, lo considera como un responsable y como responsable de la desaparición y de la ulterior muerte de las jóvenes que en este caso sería Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera y también Berenice Ramos, cuyos cuerpos, estos fueron encontrados en el Capo Algodonero, allá en Ciudad Juárez. Por lo tanto, entonces, bueno, ¿qué es lo que mencionaba este grupo de recomendaciones que le hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano? Bueno, para empezar, los declaró culpables prácticamente, o les dio toda la responsabilidad por todo por todo lo sucedido, siendo tal caso así que, bueno, este estudio y análisis, esto obligó al Estado mexicano a que, como tal, estos pudieran tipificar el delito de feminicidio, esto para evitar así la violencia contra las mujeres por razones de género. Entonces, siendo así que la sentencia como tal, bueno, fue emitida en el año de 2009, pero fue
como tal, o que bueno, el Estado mexicano adoptó como tal ya lo que sería el tipo penal de feminicidio hasta el año 2012. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos ver una diferencia sustancial de años, pero bueno, al final de cuentas se lo adoptan y nosotros tenemos que ver a Campo Algodonero como un importante antecedente para la tipificación del delito de feminicidio en la legislación mexicana. Ahora bien, ¿sobre qué versó la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Esta se basó sobre 5 ejes rectores. En primer lugar, la debida diligencia en la investigación de hechos de violencia contra las mujeres, también lo que, bueno, en cuanto a la discriminación y violencia contra las mujeres, estereotipos de género, feminicidio como tipo penal, y también lo que, bueno, para la protección de niñas en este caso. Entonces, bueno, lo incluye como tal hasta 2012. Y bueno, siendo así que nosotros nos abocaremos entonces al siguiente punto. Entonces, bueno, nosotros pasamos al siguiente punto. Entonces, bueno, nosotros ya debemos entender que el delito de feminicidio, surge como tal por presiones internacionales hacia el Estado mexicano. Por lo tanto, entonces, bueno, después de todo un análisis sociológico de lo que es esta materia, entonces, bueno, nosotros tenemos que analizar cómo al feminicidio como el asesinato de mujeres realizado por varones y amparado por las relaciones de superioridad e inferioridad. Es decir, bueno, nosotros cuando nosotros hablamos de feminicidio, dada vaya la redundancia, tenemos que conocer que existen un grado sustancial de inequidad y de desigualdad entre hombres y mujeres y bueno, por lo tanto, bueno, esta surge más que nada por las relaciones de superioridad e inferioridad. Por lo tanto, entonces, bueno, cuando hace rato mencionaba que este asesinato que se da hacia las mujeres, esto es por razones de género. Es decir, aquí, bueno, nosotros ya vamos a encontrar que esta es una violencia de género. Y, ok, bueno, para ello nosotros, ¿qué debemos de entender por violencia de género? La violencia de género, bueno, esta va a ser aquella agresión física, psicológica, emocional y económica que se ejerce en contra de una persona por razones de género. Por lo tanto, aquí el siguiente punto es que tenemos que diferenciar lo que sería sexo y género. En este caso, y bueno, prácticamente la diferencia, la diferencia estriba en que el sexo, va a ser cómo se identifica biológicamente entre mujeres y varones prácticamente, mientras que el género, además de este punto, este constituye toda una organización social. ¿Esto qué quiere decir? Ok, bueno, esto es todo lo que conlleva socialmente, no únicamente biológicamente, sino que socialmente. Entonces, bueno, es así como nosotros logramos diferenciar entonces entre uno y otro. Entonces, bueno, recordemos que la igualdad de género, esto nosotros lo encontramos en el artículo cuarto constitucional de nuestra Carta Magna, en el cual, bueno, nos establece en el primer párrafo, el varón y la mujer son iguales ante la ley. Entonces, bueno, nosotros ya vemos cómo en nuestro sistema jurídico ya comienza a establecer una igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, nosotros vemos que en la práctica no siempre es así, ya que, bueno, debido al sistema patriarcal que nosotros tenemos, aquí influye mucho la relación de superioridad e inferioridad, lo que, bueno, esto conlleva más que nada a que muchas veces las mujeres o bueno, las mujeres y los hombres estos no sean iguales. Por lo tanto, entonces, bueno, cuando nosotros hablamos de igualdad ante la ley, nosotros hablamos de que deben de tener los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas atribuciones, y que no siempre es así. De ahí, entonces, bueno, nosotros podemos ver que esta es otra de las necesidades por el cual el Estado mexicano este debe de considerar necesario legislar para que en efecto una para que se haga una igualdad efectiva prácticamente. Entonces, bueno, siendo así que ya lo tipifica. Y, ok, bueno, esto nosotros, ¿dónde lo encontraremos? Ok, bueno, encontramos el delito de feminicidio o el tipo penal de feminicidio en el Código Penal Federal y en el Código Penal Poblano. En el caso del Código Penal Federal, ok, nosotros lo encontraremos en el artículo 325, mientras que dentro del Código Penal Poblano, perdón, lo encontraremos en el artículo 338, en el cual, bueno, prácticamente establecen las mismas definiciones, en el cual, bueno, este dirá que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Entonces, bueno, aquí ya comenzamos a ver ya
bueno, todo lo que conlleva este tipo penal, pero principalmente, bueno, nosotros tenemos que comenzar a hablar acerca de los elementos. Aquí, bueno, uno de los elementos sustanciales de los que podemos hablar es que, bueno, tratándose del sujeto activo, no nos establece forzosamente que debe de ser un hombre. Por lo tanto, entonces, bueno, por principio, si la ley no distingue, nosotros no debemos de distinguir. Entonces, bueno, como sujeto activo, podemos decir que este puede ser cualquier persona. Sin embargo, bueno, nosotros lo vemos en la práctica y después de realizar todo el análisis sociológico, vemos que el autor, ok, bueno, este será un hombre. Sin embargo, ok, bueno, esto no excluye que en el que alguna mujer, ok, bueno, este puede ser copartícipe de el delito. Entonces, bueno, el siguiente es que, bueno, tratándose de el sujeto pasivo, tiene la calidad específica de que forzosamente debe de ser una mujer. Después, ok, encontraremos el siguiente elemento en el cual, ok, bueno, la forma de realización, ok, esta va a ser dolosa, la forma de consumación, esta va a ser instantánea, igualmente, ok, bueno, la privación de la vida por razones de género, inclusive, bueno, puede llegar a haber un elemento subjetivo, es decir, ok, bueno, privar de la vida por odio hacia las mujeres, por celotipia, o más bien celos extremos, entre otros, más que nada. También, ok, bueno, nosotros vamos a encontrar que, bueno, otro de los elementos es que no existe, no, en este delito como tal, no pueden haber ni agravantes ni atenuantes. O bueno, nosotros tenemos una excepción de la cual hablaré más adelante acerca de un tipo de agravante, pero bueno, dada la naturaleza de este mismo tipo penal, es que, bueno, no encontramos ni uno ni otro. Después, ok, bueno, nosotros tenemos que ir hacia las diferencias entre lo que sería entre el homicidio y el feminicidio. Bueno, en este caso, bueno, encontraremos que tratándose del homicidio, el bien jurídico tutelado, bueno, esta va a ser la vida. Sin embargo, tratándose del feminicidio, no únicamente va a ser la vida, sino que esto conlleva aún más allá. En este caso, bueno, podría decir la vida, la dignidad, la integridad inclusive, y otros más. En este caso, bueno, en el homicidio, este es instantáneo, es decir, ok, bueno, aquí van a ser excepcionales las acciones fuera de tiempo a la comisión del delito, mientras que tratándose del feminicidio como tal, el delito se configura una vez que se priva de la vida a una mujer. Y por lo tanto, entonces, bueno, este se va a actualizar con algunas de las hipótesis que nos establece, bueno, que nos establece los artículos respectivos sobre este delito. Después, ok, bueno, lo que ya había hablado, en el caso del sujeto, el sujeto pasivo en este caso debe de ser, en el caso del homicidio, no especifica quién, puede ser cualquier persona. Sin embargo, en el caso del feminicidio, aquí sí, bueno, debe de ser una mujer, debe de tener esta calidad específica. Tratándose del sujeto activo, ok, en el homicidio, este puede ser igualmente cualquier persona. Tratándose del feminicidio, como bien lo dije anteriormente, puede ser cualquier persona, pero realmente en la práctica nosotros vemos que es más un hombre. Ahora bien, vemos que también, okay, bueno, en el delito de homicidio pueden haber agravantes y atenuantes, ya sea cual sea que se actualicen las hipótesis mencionadas en los artículos respectivos, mientras que tratándose del feminicidio, como dije anteriormente, no acepta ni agravantes ni atenuantes por la naturaleza misma. Sin embargo, tiene una excepción, ya que, bueno, se considera como un agravante si la mujer o que, bueno, esta estaba embarazada, pero en este caso el sujeto activo debía de tener conocimiento de esta circunstancia, para que entonces así, bueno, pueda darse la agravante en este caso. Entonces, bueno, estas serían principalmente las diferencias entre el homicidio y el feminicidio. Y más bien, iremos hacia el siguiente punto. Por último, hablaremos acerca del feminicidio en el Código Penal de Puebla. Como bien lo había mencionado anteriormente, nosotros lo encontramos en el artículo 338, en el cual lo que, bueno, comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Ya hablamos acerca de lo que conlleva, pero bueno, ¿cuáles son las hipótesis que nos establece este código para que entonces, bueno, se pudiera actualizar el feminicidio? Bueno, aquí prácticamente nos establece que se consideran como tal lo que, bueno, razones de género cuando concurran prácticamente las siguientes circunstancias. Bueno, en primer lugar, cuando lo cometa por odio o por odio prácticamente a las mujeres.
En segundo lugar, o que bueno, cuando lo cometa por celos extremos, celotipia en este caso, elementos subjetivos que bueno, ya había mencionado anteriormente. Ahora bien, también en tercer lugar, o que bueno, cuando ya hubieran existido datos que establezcan en la víctima ya lesiones, mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida, violencia sexual, actos de necrofilia, tormentos, entre otros. También en este caso, bueno, influye mucho o puede considerarse como otra circunstancia que hubieran existido antecedentes o igualmente datos de violencia en el ámbito ya sea familiar, laboral o escolar, entre el sujeto activo y también entonces entre el sujeto pasivo. También, que bueno, cuando haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. En este caso, bueno, nos establece una parte en específico de nuestro código, ya que, bueno, se presume en este caso que existe una relación sentimental cuando, bueno, hayan sido concubinas, amacio o novia. O en este caso, bueno, se pudiera tener una relación de hecho cuando estos o que, bueno, vivieron juntos o hubieran tenido relaciones sexuales estables o de forma casual. Algo aquí que nosotros comentábamos en clases es que inclusive, bueno, una relación de hecho y en el que hayan tenido relaciones sexuales de manera casual, ya sea 2, 3 veces, ya se puede considerar para este delito, Entonces, es muy importante conocer esta circunstancia, ya que, bueno, en este caso no necesariamente tiene que ser tu novia, sino que únicamente si es una forma casual, entonces, bueno, sí se pudiera actualizar. También, que bueno, cuando existan datos que establezcan que anteriormente hubieran habido amenazas acerca de lo que iba a ser, en este caso, el sujeto activo sobre la víctima. También, que bueno, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y que también lo que bueno, vamos a encontrar otra circunstancia es que bueno, que la víctima en este caso tenga parentesco con el victimario y que el cuerpo de la víctima, o en este caso, bueno, el cuerpo del sujeto pasivo, este sea expuesto o exhibido en algún lugar público. Estas, en este caso, bueno, son las circunstancias para que entonces, bueno, se pudiera actualizar el delito de feminicidio. Sin embargo, aquí nuestro código establece otras circunstancias, ya que, bueno, si no se pudiera acreditar el feminicidio, esto no significa que entonces, bueno, se va a dejar sin nada al responsable de este delito. No, sino que, bueno, se van a seguir aplicando las reglas del homicidio, incluyendo, bueno, que se pudieran actualizar las atenuantes o en este caso las agravantes. Agravantes como la ventaja, la premeditación, la alevosía, la traición, el odio, o inclusive, bueno, algún tipo de atenuante. En este caso, bueno, algo que ya había señalado anteriormente, es que un agravante del feminicidio es que la víctima hubiera estado embarazada. Sin embargo, es importante que el sujeto activo haya tenido conocimiento acerca de esta circunstancia. Es decir, aquí nosotros ya involucramos a un elemento subjetivo, del cual lo que bueno, esto es fundamental para que en este caso bueno, se pudiera dar un agravante o en este caso bueno, se sigue sancionando normal el feminicidio, simple por así decirlo. En este caso, bueno, con esto se acabarían los puntos relativos al feminicidio, dando la conclusión de que realmente es muy importante que el Estado mexicano, para empezar, haya atendido más bien a la petición de la Corte Interamericana, que no debió de ser así, sino que desde un principio el Estado mexicano debió de asegurar por todos los medios idóneos, eficaces o bueno, que estuvieran a su alcance, evitar todo este tipo de agresión contra las mujeres, no esperarse a que existiera alguna circunstancia como campo algodonero, que si bien fue fundamental para que entonces se pudiera existir este delito de feminicidio o este tipo penal de feminicidio, no es recomendable que tenga que ocurrir este tipo de circunstancias para que entonces el Estado mexicano haga caso acerca de estos. Y así acabaría mi exposición.